Gracias, Boris Muñoz. Pues, ¿cuál es la situación? Estamos viendo una gira, pues, bastante exitosa de Edmundo González Urrutia, pero que de acuerdo con los analistas es de pronóstico reservado en cuanto a su propia capacidad de maniobra frente al régimen de Nicolás Maduro, Boris. Sí, yo estoy de acuerdo con ese análisis en principio. Me parece, digamos, un riesgo muy grande sobre su seguridad personal, llevar a cabo el regreso a Venezuela en condiciones que son súper adversas y, digamos, con una despliegue del aparato de seguridad venezolano, del gobierno de Maduro muy grande, para evitar cualquier cosa que pueda perturbar la toma de posesión de Maduro, me refiero, el 10 de enero, el viernes, supuestamente en la mañana. Sin embargo, al margen de eso, bueno, en paralelo estamos viendo también un importante despliegue a través de llamados públicos de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pidiéndole a los venezolanos hacer valer su derecho y cobrar sus votos en la calle. O sea, hay una llamada a la movilización a partir del 9 de enero que yo creo que puede generar un escenario de crisis eh, en la situación venezolana que no sabemos cómo va a resultar, pero que, digamos, podría, si se prolonga, forzar un escenario de negociación con el gobierno que ahorita parece muy remoto. Eh, y si no, bueno, veremos un nuevo reflujo de la oposición importante y un afianzamiento del totalitarismo que viene implantando el chavismo madurismo, ¿no? En Venezuela. A mí no es muy frecuente escucharme pronunciarme en estos términos, pero creo que a partir del 28 de julio ha quedado muy claro que no hay forma de calificar ese régimen sino como una dictadura con visos muy tiránicos. Los análisis pronostican, algunos de ellos al menos, Boris, que pues Edmundo González Urrutia podría devenir en una suerte de Juan Guaidó en cuanto al reconocimiento internacional que está recibiendo como un presidente legítimo, digámoslo así, de Venezuela, pero sin ninguna capacidad o posibilidad de asumir el poder. Bueno, en ese último punto es la gran incógnita. Si digamos, las gestiones que se están adelantando en este momento en América Latina, ya se avanzaron en buena medida en Europa y que siguen hoy y en estos días en Estados Unidos, van a producir algún escenario un poco diferente al de Guaidó. Y yo creo que hay una diferencia esencial que no se puede perder de vista con Guaidó, y es que Edmundo González Urrutia tiene 8 millones de votos que Guaidó no tenía, ¿no? Y tiene una legitimidad de origen que Maduro no tiene en este momento. Eso cambia toda la discusión. Y forzar la lectura de estos hechos a una comparación, una equivalencia entre Guaidó y González Urrutia no le hace un buen favor al análisis de una situación que es mucho más fluida de la que pudo haber sido con Guaidó en aquel momento del 2019. Además, hay otro elemento muy central aquí. Esos votos demuestran que el chavismo ya no tiene el ímpetu ni tiene la solidez monolítica que se suponía que tenía hasta el año 2019, incluso después de forzar otra elección fraudulenta en 2018. Y está el liderazgo de María Corina Machado, que es un factor muy importante aquí, porque ella es la líder nacional, en eso tampoco hay ninguna discusión, y ella tiene una capacidad movilizadora que ya está demostrada, ¿no? Hay una capacidad organizativa que, pese a estar muy mermada en este momento, o puede estar muy mermada, sigue estando presente, y su poder de convocatoria también es lo que vamos a ver en estos días. Vamos a ver cuál es digamos, la fuerza de liderazgo de María Corina Machado, si ella todavía puede llevar a los venezolanos a la calle de una manera pacífica a reclamar su derecho que ha sido, digamos, robado a través de un fraude por Maduro, y si esa protesta social
que debe ser pacífica, se puede sostener en el tiempo durante unos días y ver qué repercusión tiene, digamos, en el proceso político que se ha ido desarrollando en este tiempo, ¿no? Yo no creo que se pueda saltar a conclusiones desde ahora, sino que hay que ver la evolución de las próximas 72 horas para poder, digamos, empezar a hacer un diagnóstico de cuál ha sido el efecto de este llamado y cuál va a ser la respuesta del gobierno, que aparentemente, por informaciones que recojo en Venezuela, está muy preocupado. Yo no voy a decir que está propiamente asustado, pero sí está muy preocupado. Ha implantado un aparato de seguridad muy estricto, ha cerrado vías para evitar accesos a la ciudad, y bueno, y no sabemos mucho sobre Maduro mismo, dónde está. Lo que sí sabemos es que Diosdado Cabello, que es ministro del Interior en este momento, digamos, ha tomado las riendas del aparato de seguridad y represión y está, digamos, ladrando para advertir que si hay algún movimiento, la represión se va a desencadenar de nuevo. Yo no estoy muy seguro tampoco de que eso vaya a suceder. Si uno examina lo que sucedió en diciembre, por ejemplo, con las liberaciones del gobierno, quiere decir que ellos están tratando de enviar señales de que puede ser distinto, que no tiene que ser necesariamente un régimen de fuerza como lo hemos visto actuar en los últimos 4 o 5 meses, y que se podría llegar a un entendimiento. Yo creo que eso con miras a establecer una negociación no con la oposición, sino con el gobierno entrante de Donald Trump, que es otro factor bastante importante en esta ecuación de lo que viene en estos días en Venezuela. ¿Crees que en el ánimo de Donald Trump, conforme ha ido priorizando sus líneas de acción para los próximos meses, Venezuela forme parte de esas preocupaciones, habida cuenta de que pues está planteando un repliegue de las acciones diplomáticas en Ucrania, en Israel, para pues concentrarse en Estados Unidos con las medidas de proteccionismo que ya ha anunciado y lo que viene en términos pues de su lucha que tiene con México, con Canadá, por el fentanilo, por el tema de la migración? ¿Cómo encaja Venezuela en estas prioridades además del tema migratorio, porque ahí entraría Venezuela? ¿Cómo encaja Venezuela en pues las perspectivas que se abren conforme a Donald Trump? Venezuela encaja de dos maneras, perdón. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te escucho perfectamente, Ok. Boris. Encaja de dos maneras. Una es a través de la migración. Creo que es el objetivo principal de Trump, es producir, o sea, mostrar resultados rápidamente en cuanto a sus planes de deportación masiva. Y para eso necesita un nivel de cooperación de México. México ya ha anunciado que va a recibir inmigrantes no mexicanos deportados por el gobierno de Estados Unidos y también de Venezuela, por supuesto. Y allí es donde yo creo que se abre el abanico de negociación con Maduro, que no estoy seguro que va a, digamos, a realmente a suceder. Pero ese es un terreno. El otro es el abastecimiento petrolero, porque Trump ha prometido que el precio del petróleo a nivel del consumidor aquí, en la gasolina y digamos, energizantes va a bajar, y para eso él necesita, digamos, garantizar un suministro, pero no creo que sea un aspecto crítico. Lo que es crítico es que hay digamos, un grupo de lobistas muy importantes de Florida que han trabajado con el gobierno de Maduro, digamos, tratando de conseguir unas condiciones para suavizar las sanciones petroleras o no reimplantar las sanciones petroleras que están en este momento, digamos, en una fase de renovación, ¿no? Las licencias, me refiero. Y yo creo que allí, sin embargo, hay que tomar en cuenta y hay que preguntarse, o sea, ¿va a preferir Trump relacionarse con un gobierno que es la antípoda digamos, de su postura política, Mm. de lo que él predica como gobierno, o va a preferir, digamos, apoyar a un gobierno o una posibilidad de gobierno como la que representa
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado? Bueno, esa es una buena pregunta, porque al final lo que hay que tomar en cuenta es qué le conviene más. Y yo creo que una negociación de apoyo digamos, al gobierno entrante de Edmundo González Urrutia en Venezuela garantiza todo lo que Trump busca de Venezuela y más, en un escenario mucho más favorable. También hay que tomar en cuenta la alineación del gobierno de Trump, o sea, los nombramientos principales del gobierno de Trump para América Latina son todas personas que apoyarían un cambio en Venezuela. Y también el cambio principal en el Departamento de Estado, representado por Marco Rubio, es, digamos, de la línea, una línea anti gobierno socialista, una línea dura en cuanto a Cuba, y por supuesto él ha sido un crítico muy feroz del gobierno de Maduro y ha apoyado muchas iniciativas de la oposición. Entonces, hay otros nombramientos como el de Clever Carón, digamos, como consejero para América Latina. O sea que hay un escenario que no había habido en estos tiempos y que sugiere, aunque esto no se pueda afirmar, que va a haber un apoyo más franco a la línea que representa María Corina Machado y a la posibilidad de un gobierno de Edmundo González Urrutia. Ahora, está el asunto, Boris, de si Nicolás Maduro, con estos guiños, con estos gestos de la liberación de los detenidos tras las protestas postelectorales, no busca abrir este nuevo proceso de negociación, de diálogo, pues como el que existió en países como México y en donde se pactaron entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro unas ciertas condiciones de participación en las elecciones que, visto lo visto, Boris, pues no fueron cumplidas ni mucho menos. Y en ese sentido, todas estas pláticas y estas negociaciones no fueron más que, a la luz del tiempo, no sé si coincidas con el análisis, quizá tú tengas otra opinión, pues una táctica dilatoria más del régimen de Nicolás Maduro. Sí, yo creo que fue una táctica dilatoria que a ellos tampoco les salió muy bien, ¿no? Porque tuvieron que se vieron expuestos y hoy el gobierno de Maduro está en una situación muy diferente a la que estaba previamente al 28 de julio. Es un gobierno sin legitimidad de origen, o sea, no tiene una legitimidad popular por ninguna parte, y también es un gobierno deslegitimado internacionalmente, o sea, ya no tiene prácticamente aliados que no sean otros gobiernos autoritarios y, digamos, gobiernos muy ambiguos hacia Venezuela, como ha sido el de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Eh, La Obviamente sí coincido contigo en que esas liberaciones son un mensaje muy amplio en el sentido de que sí ellos están buscando que los lobbies tengan un resultado favorable a mantener las licencias petroleras, a decir, se puede hacer negocios con Venezuela por una parte y por otra parte, aquí no violamos los derechos humanos como se dice, realmente esto fue una crisis que estamos buscando resolver para restaurar una normalidad. Lo que pasa con ese análisis es que pierde de vista que va a ser muy difícil reconstruir una ruta electoral en Venezuela cuando no hay ninguna credibilidad en las instituciones, no hay instituciones que garanticen los derechos de los venezolanos en este momento, y con un sistema de partidos en la oposición muy fragmentado, dividido, que el gobierno ha minado a propósito para mantener un status quo que ya digamos, se revela que no funciona. Entonces y ellos donde se tienen también está, una papa caliente en las manos sí, que porque no pueden manejar. Es un gobierno sí, sí, que está débil, que tampoco, digamos, está muy afianzado en el sector militar, como se ha visto, o sea, en la elección, los militares que podían votar de baja gradación, etcétera, votaron por Edmundo González Urrutia también. Y ellos permitieron digamos, la recolección de actas. Entonces, ahí hay muchas cosas entre líneas que no están muy claras, que son todavía opacas y que no sabemos si se van a aclarar en esta crisis que parece avecinarse dentro de 2 o 3 días.
Sí, porque otra de las cuestiones es que pudiera en esta situación que tú llamas de debilidad del gobierno de Nicolás Maduro, pues atrincherarse aún más en posiciones más fuertes, más represivas, más duras, como única salida posible a lo que ya no puede transitar de otra manera. Hablabas de la posición de los gobiernos, Boris. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que México enviará un representante a la toma de posesión de Maduro y que no ve por qué no deba ocurrir de otra manera, que en todo caso, dijo la presidenta, le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir la situación interna en relación pues con la situación, con el conflicto postelectoral. Dijo que Me lo que se escuchan. busca, México sí, realmente no define la situación interna de Venezuela enviando o no enviando delegados a la toma de posesión. Tengo entendido que la Unión Europea no va a enviar delegados y muchos otros países no van a hacerlo tampoco. Yo creo que simplemente Sheinbaum está ayudando a mantener un status quo como el que ya, digamos, ayudó a mantener López Obrador, que al final se lavó las manos de esa comisión tripartita para buscar una solución en Venezuela. Y es ah, más de lo mismo. O sea, en ese caso yo creo que funciona la solidaridad ideológica más que otra cosa y asuntos muy pragmáticos como, digamos, de histórico, porque el chavismo ha sido un compañero de viaje muy fuerte de López Obrador y también lo ha sido, digamos, apoyado a Sheinbaum, no sé hasta qué grado, pero eso es algo que ya pertenece a la tradición histórica de esa izquierda, ¿no? Eh, por otra parte, mira, yo veo que hay la posibilidad de que se fuerce una negociación, sería el escenario ideal de salida, porque por otra parte, ese atrincheramiento que tú mencionabas y que es muy real, solo va a dejar más, digamos, violencia, más represión, una frustración general en el país que ya es muy profunda y la incapacidad para desarrollar la sociedad venezolana, digamos, en una situación de libertad y democracia, que es la que muchos venezolanos, la mayoría, la inmensa mayoría, en este momento anhela y que tiene mucho tiempo postergada. pues Boris Muñoz, todo por verse, todo por definirse. Te agradezco mucho tu presencia esta mañana y estaremos muy atentos a lo que ocurre en Venezuela. Muchas gracias, Boris. Bueno, muchas gracias por esta invitación y bueno, ojalá venga el cambio en mi país. O sea, lo digo como venezolano, no solo como periodista, sino como alguien que ha seguido esta historia durante 25 años. Saludos y muchas Mu- gracias.